Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos presenta el mensaje de Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 12 en adelante. Leo la palabra del Señor y lo hago en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Intimidación y casualidad. 2 puntos que tomaremos hoy para hablar, enfocados por supuesto en lo que hemos leído y también otros pasajes más que seguramente iremos tocando dentro del mensaje. Mirando la escritura y viendo la palabra del Señor desde el momento en que el tabernáculo del Señor se estableció en medio del desierto, fue dado por Dios un lugar especial para la presencia de Dios. Dios destina el tabernáculo para que sea edificado, construido, hecho con la finalidad y propósito de que la presencia de Dios estuviera en medio del pueblo. Algo muy especial. Este lugar era impenetrable para la gente común. La gente no podía entrar al lugar santísimo en donde la presencia de Dios estaba. Por tanto, de hecho, solamente el sacerdote podía ingresar a ese lugar santísimo y estar en presencia de Dios. Esto nos deja entonces claro que la presencia de Dios era algo especial. Solo el sacerdote podía entrar en la presencia de Dios. Pero también vemos en la Escritura que Jesús viene y que Jesús rompe el velo. Rasga el velo para que todos nosotros, absolutamente todos, podamos entrar en la presencia de Dios. Mirándolo de esta perspectiva para en realidad enfocarlo mejor. En ese lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios se encontraba el arca del pacto, la cual tenía un diseño especial, de acuerdo al libro de Éxodo. También tenía un propósito especial. Esa arca del pacto contendría dentro de ella el testimonio de que Dios declaraba de alguna manera a Israel su presencia en esa arca. Desde ahí hablaría y demandaría a Israel, en otras palabras, daría directrices y direcciones a Israel para ejecutar su voluntad y su propósito, viéndolo de esa manera. Entonces, allí en esa arca también se encontraba el maná, que era el alimento que comieron los israelitas cuando salieron de Egipto, en el desierto. Todos sabemos que cuando Cristo Jesús muere en la cruz del Calvario, y vuelvo al punto que tocaba anteriormente, rompe el velo y ahora todos, absolutamente todos, podemos gozar de la presencia o estar bajo
el nuevo pacto, que es la presencia de Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús rompe ese velo y todos podemos acercarnos, de acuerdo a la Escritura, en cualquier momento y buscar la presencia de Dios. Eso es una realidad. O sea, se rompe el velo y todos nosotros, vuelvo a insistir, y todos nosotros podemos entrar a la presencia de Dios en cualquier momento. Ahora, una cosa es hallarle. Una cosa es hallarle. Otra muy distinta es permanecer en Él. ¿Cuántos han hallado a Jesucristo? ¿Cuántos permanecen en Él? Yo quiero hacer una diferencia en esto porque es muy importante, hermano. Quiero mostrar de alguna manera esta realidad porque me preocupa, a mí me preocupa mucho. O sea, podemos entrar en la presencia de Dios en cualquier momento, podemos estar en la presencia de Dios en cualquier momento, pero se nota dentro de la iglesia solamente una conexión de momento, una conexión de momento. Sé que aquí en este medio podemos estar en la presencia de Dios, adorar a Dios, exaltar a Dios, pero mi pregunta, ¿qué sucede el resto del día? ¿Qué ocurre con la presencia de Dios el resto del tiempo que estamos fuera de estas cuatro paredes? ¿Se ha imaginado realmente la dimensión completa, lo que significa estar verdaderamente en la presencia de Dios y permanecer? ¿Ha pensado o ha analizado en algún momento usted lo que significa estar en la presencia de Dios y permanecer en ella? Yo sé que todos hemos sentido la presencia de Dios, pero tengo que agregar, en algún momento. Todos hemos sentido la presencia de Dios en algún momento. Es por ello entonces que nos interrogamos, y es la realidad. Jesús rompió el velo para que nosotros tuviéramos o estuviéramos en la presencia de Dios solo en momentos. Recordemos que el sacerdote entraba una vez al año a la presencia de Dios. Significa que una vez al año había un momento en el cual la presencia de Dios cohabitaba con el sacerdote y el sacerdote con la presencia de Dios, para representar Él a todo el pueblo. Podríamos decirlo de la misma manera. ¿Cuántas veces Dios nos ha tocado a nosotros? Pero ¿qué sucede luego de eso? ¿Qué ocurre luego de eso? Hoy quiero compartirles de alguna manera la realidad de lo que es la presencia de Dios. La realidad de lo que es la presencia de Dios. No un simple instante, no un simple momento, no un gozo, una alegría, no una algarabía de momentos, sino algo mucho más grande. La presencia de Dios en un estado o en una dimensión a la que se llega lógicamente luego de vivir, luego de experimentar ciertos procesos, tener cierta experiencia con Dios. No basta, hermano, llegar a presentarse ante Dios por un momento. No quiero ofender a nadie, pero creo que todos hoy día hemos venido a presentarnos ante Dios por un momento. Dije, no quiero ofender a nadie, pero es la realidad. Hemos venido a presentarnos ante Dios por un momento. Hemos dispuesto este tiempo para presentarnos ante Dios, para estar en la presencia de Dios. Solo hay una forma segura de permanecer en esa presencia, que es el punto donde sin duda debemos llegar. Permanecer en la presencia de Dios. Permanecer. No me cabe en mi cabeza ni tampoco en mi, no sé, inteligencia, poca tengo, pero no me cabe pensar siquiera que Dios nos da su presencia para que haya momentos.
chispazos, como le llamamos nosotros, en el momento en el cual podemos sentir de la presencia de Dios. Yo creo que Dios nos ha dado su presencia para que esté siempre con nosotros. Permanecer en la presencia de Dios es algo que debe ser claro en nuestra vida. La persona que tiene la presencia de Dios en su vida puede estar viviendo la cosa más increíble o la cosa más terrible en su vida, pero él sabe que Dios está con él. La presencia de Dios debe estar marcada en la vida de un creyente. Debe estar marcada en la vida de los cristianos. Y debe ser una vivencia real y genuina. Entonces yo he escogido 2 puntos que lamentablemente son totalmente equívocos para mirar o tener la presencia de Dios. Uno de ellos es la intimidación y el otro es la casualidad. Leíamos en el contexto bíblico acerca de los hijos de Elí. Terribles los hijos de Elí. ¿Y qué usaban ellos para atraer de alguna manera la presencia de Dios a la gente? ¿Qué utilizaban ellos para que la gente tuviera la presencia de Dios en ellos y fueran conscientes de que Dios estaba en el asunto? Sencillamente usaban la intimidación. Como muchos de nosotros podemos usar la intimidación. Intimidación es el acto de hacer que los otros hagan lo que uno quiere a través del miedo. A través del miedo. Una cosa es tener temor a Dios y otra cosa diferente es tenerle miedo. Para algunos es muy similar, para algunos es casi idéntico, pero no es así. Miedo con temor es otra cosa. Temor a Dios es respeto, reverencia, honra. Miedo es otra cosa diferente. Entonces la intimidación puede manifestarse como una manera de amenaza física. También puede ser miradas amenazantes, una manipulación emocional, incluso un abuso verbal, humillación intencional, incluso también un verdadero maltrato físico. Eso es intimidar a alguien. Cuidadito, no te metas conmigo, no me vengas con... Intimidación. La intimidación puede ser empleada conscientemente o inconscientemente. Hay mucha gente que intimida a los demás inconscientemente. Por decir, no se da cuenta de que intimida, pero su actitud, su carácter, su forma de hablar, su vocabulario intimida a los demás y mucha gente reacciona ante esa intimidación. Otros lo hacen conscientemente, saben que están intimidando a alguien y saben que esa persona va a tener que hacer lo que ellos quieren porque o si no le va a ir mal. ¿Me está escuchando lo que digo? Entonces hay un porcentaje de gente que emplea esta intimidación conscientemente y puede hacerlo como resultado de tener ideas racionalizadas de apropiación, o sea, sencillamente esto es mío y no se lo voy a dar a nadie y esto lo voy a quitar o esto lo voy a robar o esto lo voy a alcanzar, como sea. El punto es que la gente utiliza la intimidación para que muchas personas bajen la guardia y al mismo tiempo se dejen manipular por los demás. Eso vemos aquí en esta historia de los hijos de Elí. Los hijos de Elí no tenían el conocimiento de Jehová, dice la Escritura. Quiere decir que sabían cosas de Jehová, sabían cosas de Dios, entendían cosas de Dios, pero no lo conocían en persona. Hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas, me disculpan ustedes, hay mucha gente dentro de las iglesias evangélicas que conocen de Dios, pero no conocen a Dios. Y muchos de los que están aquí en esta mañana y quizás los que me oyen o me ven, sencillamente están sirviendo a Dios, entre comillas, por intimidación.
Sencillamente sabes cosas de Dios, pero no conoces a Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, es un Dios de segundas y terceras y cuartas oportunidades, es un Dios que hace cosas extraordinarias. ¿Y qué hacían los hijos de Elí? No conocían a Dios. Y dice que ellos no ofrendaban. Punto número 1, ellos no ofrendaban. Y segundo, menospreciaban sus ofrendas, las ofrendas que le traían a Jehová. Ellos no ofrendaban y tampoco les gustaban las ofrendas que traían y las menospreciaban. Tanto así que usurpaban, robaban de lo que a Dios le traían. Eran pecadores y no tenían testimonio. Así de simple. Nosotros a veces nos preguntamos cómo es posible que una persona que lleva tantos años en el evangelio, no voy a poner ningún ejemplo, solamente general, lleva tantos años en el evangelio, no tenga un testimonio. Nos preguntamos cómo es posible que una persona que está perseverando dentro de una congregación aún siga viviendo en pecado, que se supone que conoce a Dios. Aparentemente pareciera que cada persona que entra por esa puerta a una iglesia y sobre todo trae una Biblia, carga con una Biblia, Reina Valera, cualquier Biblia, y viene a la iglesia, pareciera que es una persona recta, justa, que conoce a Dios, pero sin embargo nos damos cuenta que muchas veces su testimonio no existe. Y nos preguntamos el por qué. Conocen muchas cosas de Dios, pero no conocen a Dios. Y el problema es eso. Mucha gente puede sentir a Dios, puede experimentar a Dios, puede sentir el toque de Dios en algún momento de su vida, pero lamentablemente muy pocos pueden permanecer en Dios. Vemos la historia que dice que estando acampando el pueblo de Israel en Ebenezer, o Eben-Ezer, como queramos mencionarlo, fueron atacados por los filisteos. Allí estaba acampando el pueblo y fueron atacados por los filisteos y muchos israelitas fueron muertos. El pueblo de Israel se llenó de miedo por el ataque de los filisteos. Imagínese, usted está acampando a lo mejor y de repente lo atacan los enemigos y matan a un montón de ustedes. ¿Cómo quedan después ustedes? Asustados. No vayan a venir otra vez. Asustados. Y por ese miedo, el pueblo, al estar lleno de miedo y no haber visto el respaldo de Dios en sus vidas, se sentían intimidados por los filisteos. Y la primera estrategia que ellos utilizan para salir del miedo, para no estar más asustados, fue enviar por el arca del pacto a Silo para que trajeran entonces el arca del pacto y vinieran también los sacerdotes que eran los hijos de Elí con el arca del pacto. O sea, en otras palabras, por el miedo que tenían, trataron de traer la presencia de Dios a ellos. Te voy a decir algo, hermano, disculpa que lo diga así, pero yo diría que un 70, 80 y incluso a lo mejor no me equivoco, un 90% de la gente que hoy día está tratando de servir a Dios, lo está haciendo por miedo. Por miedo. Miedo a la enfermedad, miedo al problema económico, miedo a la situación familiar, miedo al descuido de los hijos, miedo a un montón de situaciones que están en su vida y hoy está aquí solamente esperando de que Dios le ayude en algo. ¿Es pecado eso, pastor? ¿Es malo? No, no es malo, estoy diciendo que sea malo. El problema es que es una forma equivocada de buscar a Dios. Miedo. La intimidación que mucha gente tiene hoy día. Nadie, no es la idea. Dios no quiere que vengamos a Él por miedo. Dios quiere que nosotros vengamos a Él porque le necesitamos. Vamos a enfrentar diferentes situaciones en nuestra vida, pero no podemos huir de aquello para ir a Dios porque supuestamente Dios nos va a ayudar en aquello. ¿Y qué pasa si Dios no nos ayuda? ¿Y qué pasa si Dios no nos soluciona el problema? ¿Y qué pasa si Dios no nos sana? ¿Y qué pasa si Dios no resuelve el conflicto familiar? Sencillamente te alejas de Dios porque se pasó el miedo. Se acabó el miedo. Ese es el punto entonces.
Ese es el punto que estoy tratando de enfocar. Entonces miremos esta realidad. Trato de enfocarles algo. Cuando estaban ellos intimidados por los filisteos, habían muerto un montón de israelitas. Van y por el miedo traen la presencia de Dios, el arca del pacto, porque eso significaba para ellos, significaba la presencia de Dios. ¿A cuánto le gustaría tener aquí la presencia de Dios? Bueno, ya la tienen, hermano. Disculpe que haga esas preguntas así de extrañas, que los dejo a todos pasmados después, y después dice, no digo nunca más nada. Pero escúcheme bien, por favor. Esta gente atemorizada quería traer la presencia de Dios porque vieron que los filisteos se vinieron sobre él y ellos pensaron de que Dios no estaba con ellos y sencillamente que la cosa estaba terriblemente mal y trajeron la presencia de Dios. Pero aún así, habiendo traído la presencia de Dios con ellos, que era el arca del pacto, los filisteos arremetieron de nuevo, mire, escuche bien, contra el pueblo, y hubo gran mortandad del pueblo de Israel. Y dice la escritura, y a mí me impresiona esta cantidad de gente, dice que murieron 30,000 hombres, y entre ellos Ofni y Fines, que eran los hijos de Elí. 30,000 hombres. Dios mío. Esas sí que eran guerras, hermano, ¿eh? 30,000 hombres. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Qué miramos? ¿Qué observamos? Israel, por lo que ellos pensaban, por lo que ellos imaginaban, por lo que ellos tenían en su concepto, Israel perdió la presencia de Dios. Israel perdió la presencia de Dios. O sea, les duró solamente un instante mientras decidieron llevarla para pelear. Un instante. Qué increíble, hermano. ¿Cuánto te dura la presencia de Dios? Algunos tienen un concepto errado de la presencia de Dios. Piensan que cuando estoy danzando, ahí está. Cuando estoy hablando en lenguas, ahí está. Cuando estoy gozándome, ahí está. Errado. Entonces yo tendría que estar danzando y hablando lenguas y llorando. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Así tendría que estar predicando para que tú entendieras que yo estoy con la presencia de Dios. Porque el concepto que tenemos hoy de la presencia de Dios es algo totalmente diferente a lo que Dios quiere que entendamos. La presencia de Dios en tu vida te guía, te dirige, te enfoca, te da la sabiduría, el conocimiento necesario, te da el despertar de tu mente para entender las situaciones y las cosas que están sucediendo a tu alrededor, para que tú tengas la cautela, el cuidado de lo que haces, de lo que vives, de lo que hablas, de lo que comes, de lo que vistes, de toda tu vida. Porque Él está todos los días contigo, a cada momento. Pero a esta gente le duró solamente un instante. ¿Te acuerdas en el contexto bíblico que dice cuando trajeron el arca del pacto? Esta gente atemorizada, cuando ven los israelitas que traían el arca del pacto y los sacerdotes delante de ella, ¿qué es lo que pasó? ¿Alguien ha leído en la Biblia qué pasó? Dice que el pueblo comenzó con júbilo a gritar y a saltar y a estremecerse. ¡Uah! Dice que hasta los filisteos escucharon el tremendo remesón que se provocó por lo que había sucedido en el campamento de Israel. El arca del pacto, la presencia de Dios estaba con ellos. Cuando está la presencia de Dios aquí, hermano, ¿qué pasa? O sea, no eso, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a ver, no sé, ver, porque este es el problema nuestro, tenemos que ver. Es un flagelo terrible dentro de la iglesia evangélica. Tenemos que ver, a ver. Y cuando comienza Dios a moverse es como la ola que hacen en los estadios. Hay que verla, si no, no participo. Pero la presencia de Dios debe estar en tu vida. Tú no necesitas, y lo he dicho siempre, no necesitas que alguien salte. No necesitas que alguien grite.
No necesitas que alguien hable lenguas. No necesitas que alguien llore. No necesitas ver correr a alguien para hacerlo tú. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, tú eres libre de expresar y de poder alabar a Dios con la libertad que Dios te ha dado, porque Dios te ha entregado aquello. No es una cosa de instante. Por eso, aunque se enojen conmigo, yo me opongo totalmente a eso de la campanilla, hermano. Imagínate aquí una campanilla y cuando ya, paremos, pongámonos serios. No, hermano. El pueblo de Dios debe estar en la libertad que Dios nos ha entregado. Libertad para poder adorar y exaltar el nombre del Señor. Si usted quiere venir a aburrirse aquí, abúrrase como una ostra. Pero yo no he venido a aburrirme, yo he venido a exaltar y adorar el nombre del Señor. Yo he venido a darle a Él toda gloria y toda honra. Entonces, ¿qué le pasó a Israel? Israel perdió la presencia de Dios. Le duró solamente un instante. ¿Usted tiene la presencia de Dios o ya la perdió? ¿Cómo podemos saber que alguien pierde la presencia de Dios? Cuando está lleno de miedo. Los israelitas tenían miedo, por eso fueron a buscar la presencia de Dios. No tenían la presencia de Dios, estaban llenos de miedo. Fueron a buscarla. Y cuando la trajeron, se envalentonaron. Y los filisteos atacan de nuevo y los vencen con presencia de Dios y todo. Entonces uno dice, ¿pero cómo? O sea, Dios no va a pelear por nosotros, no nos va a defender. Es que tienen que haber cosas específicas cumpliéndose dentro de nuestra vida para que la presencia de Dios nos ayude. El problema de los israelitas es que usaron el arca del pacto como un amuleto, como tú usas la Biblia a veces, como un amuleto, como un espantaespíritus. No mucha gente usa la Biblia así, como un amuleto de espantaespíritus. Salmo 91 abierto ahí. Y con eso creen que los espíritus se van a espantar. No, la palabra de Dios debe estar en tu corazón y en tu boca. Cuando tú la pronuncias, cuando tú la hablas, la palabra cobra vida. Y la palabra de Dios tiene poder y tiene autoridad. Y ahí es cuando los demonios tienen que huir, porque la presencia de Dios se manifiesta. Entonces miremos un poquito lo que es la intimidación. Muchos cristianos hoy día pretendemos intimidar a las personas o intimidar a los hijos, a las esposas, esposas que intimidan a sus esposos con la presencia de Dios. Cuidadito, mira que con Dios no se juega, guachito. ¿Qué queréis, que Dios te castigue? Podría haber un montón de frases, y usted ya me entendió. Mucha gente trata y pretende intimidar a las personas con la presencia de Dios. Eso trató de hacer Israel. Trajo el arca del pacto para intimidar ¿a quiénes? A los filisteos. Escuche bien. Mostramos a Dios delante de ellos como justiciero y castigador. Vaya a ver nomás cómo te va a dejar el Señor. Vaya a ver cuando te ponga la mano Dios. Vaya a ver cuando Dios te agarre. Y el otro dice. Y tratamos de intimidar a la gente con Dios. Dios no ha venido para intimidarnos. Dios ha venido para salvarnos. Cuando la palabra dice que Dios es un Dios de amor,
de perdón, de restauración. Sé que es un Dios de juicio, sé que es un Dios también de justicia, claro que lo es, pero Dios da oportunidad al hombre y a la mujer. Dios es un Dios que restaura, que perdona y que derrama su misericordia sobre todos nosotros. Si no fuera así, usted y yo no estaríamos aquí hoy. Cuando los filisteos escucharon que el arca del pacto estaba en el campamento de Israel, dice que ellos sintieron miedo. Mira, se traspasa el miedo, ¿entiendes? ¿Te fijas cómo la cosa va cambiando? Primero los israelitas sintieron miedo cuando fueron derrotados. Ahora los filisteos con miedo porque el arca del pacto estaba allí. El Dios de Israel estaba allí. Sintieron miedo del Dios de Israel. Pero los filisteos en ningún momento exclamaron, en ningún momento pensaron siquiera, no se lee en el contexto bíblico que ellos dijeran: vamos y le robamos el arca del pacto de Dios a los judíos. No, para nada. Ellos no pensaron en eso, no imaginaron eso. Sino que sencillamente se hicieron hombres y dijeron: vamos y peleemos y hagamos lo que podamos. Ellos solamente tenían como meta la batalla y con ella el botín que pudieran lograr, pero en ningún momento pensaron en el arca del pacto como un botín. No sé si estás entendiendo. Ellos no visualizaron el arca del pacto en su poder con ellos. Pero ¿qué pasó? De acuerdo a la historia, dice que fueron a la batalla y a pesar de que la presencia de Dios o el arca del pacto estaba allí con Israel, óigame por favor, la presencia de Dios, el arca del pacto estaba allí con Israel. Una vez más dan muerte a Israel y ganan la batalla y toman el arca y la llevan con ellos por casualidad. Hay gente que hoy tiene a Dios por casualidad. Dice que el arca fue llevada de Ebenezer a Asdod. Estos hombres sabían, los filisteos, claramente qué poder tenía el Dios de Israel, el Dios del arca del pacto. Y el mejor lugar que escogieron ellos en su mente para guardarla fue en el templo de Dagón. Aquí tengo mucho para hablarte, podría hablarte 3 horas, hermanos, de esto. Conocían de Dios, vuelvo al punto, conocían de Dios que era un Dios poderoso, tanto así que su presencia derribó, dice, la idolatría de los filisteos, descabezando y mutilando la estatua de su dios Dagón. ¿Qué estoy tratando de enfocarte con esto? La realidad de mucha gente que tiene a Dios hoy solo por casualidad. Agarra a Dios y se lo lleva a su casa y lo pone en el altar de su idolatría que toda la vida la ha tenido. Lo adhiere a su forma de vida, a su estilo de vida, a su forma de pensar, a su filosofía. Pero nunca se atreve siquiera a examinar qué es lo que Dios le exige para que viva con Él. Mucha gente tiene a Dios por casualidad. Las iglesias están llenas de gente que tiene a Dios por casualidad. Necesitamos a gente que sepa lo que está recibiendo, que sepa lo que ha tenido en su vida y que sepa a qué Dios está sirviendo. ¿Sabe usted que cuando la presencia de Dios llega a nuestra vida, abre nuestros ojos espirituales
Cuando la presencia de Dios llega a tu vida y a mi vida, abre nuestros ojos espirituales para darnos sensibilidad a la verdad de la palabra. Sensibilidad a la verdad de la palabra. Pero hay una realidad: si no hay un fundamento, y escúchame, si no hay un fundamento o un trabajo previo o posterior de cimentación para tomar decisiones que marquen nuestro caminar con Cristo, rápidamente volvemos a salir de ella. Por eso hay tanta gente que entra en la presencia de Dios y sale, entra y sale, entra y sale, porque no hay cimiento, no hay una base sólida en su vida espiritual. Sus ojos espirituales no se han abierto todavía. Les fascina, les gusta lo que ven, lo que oyen, lo que escuchan. Les gusta venir al culto, les gusta estar aquí. Hay algo fascinante, hay algo hermoso, algo sienten, un escalofrío, una calor, algo que fluye, pero nada más. Entran y salen de la presencia de Dios, y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que permanezcamos en Él. No es el lugar físico, que permanezcamos en Él. No importa si estamos en la casa, en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde quiera, que permanezcamos en Él. Que sepamos que la presencia de Dios está con nosotros. Israel creía que con el arca del pacto, con la presencia de Dios, iba a intimidar a todo el mundo, pero no fue así. Los filisteos igual pelearon y lograron conquistarlos, ganarles, y más encima atrapan el arca del pacto o se la llevan con ellos. Cuando llega la presencia de Dios, por casualidad, sencillamente, la gente no entiende qué sucede, no comprende. Siente algo lindo, hermoso, maravilloso, pero no entiende qué sucede. Dice la palabra de Dios en 2 de Pedro 2:21: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. ¿Te fijas lo que dice el Pedro? Que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aquí dice algo muy claro. Me causa impresión lo que Pedro dice. Dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Me extraña que Pedro no diga mejor les hubiera no haber conocido a Dios. No, dice conocido el camino de la justicia. Eso es lo que algunos conocen, solamente el camino de la justicia, pero no conocen a Dios. Conocen las reglas del camino de la justicia, conocen las normas, los estatutos, conocen todo lo que tienen que conocer, conocen toda la teología del camino de la justicia, pero no conocen a Dios. Por eso es que tanta gente se desvía, se aparta, se aleja de Dios, porque simplemente conocieron el camino de la justicia, y todo eso al final les causa un hastío en su vida, porque lo único que sacia, lo único que llena es tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo debo ser honesto, hermano. Si Él no tocara mi vida, si Él no tocara mi corazón, si Él no impactara mi vida, yo no estaría aquí de ninguna manera, porque no estaría hablándole de algo que no existe. Yo lo he sentido, yo lo llevo en mi vida, yo lo experimento cada día, yo aprecio lo que Dios hace en mi vida, por eso estoy aquí. Oh, aleluya. Escúchame, los filisteos, conociendo de Dios, conociendo su poder. ¿Conoces de Dios? ¿Conoces su poder? ¿Qué es lo que les pasó? Les llegó por casualidad el arca del pacto, les llegó por casualidad la presencia de Dios, y tomaron decisiones oportunas en esta casualidad. Y esto trajo consigo maldiciones sobre sus vidas. ¿Te fijas que hay gente que recibe la presencia de Dios por casualidad y le empieza a ir peor de lo que les iba? Señor, yo vi caras aquí, ya ves. Por casualidad recibe la presencia de Dios y les empieza a ir peor. Es como que alguien se ha invitado aquí a un culto y de pronto lo tocó el Señor. Aleluya, yo sentí algo tan lindo, tan bonito.
¿Y qué sintió? No sé. Y usted se va a su casa y los problemas le llueven. Le trajo, escúcheme bien, a los filisteos juicios, problemas, maldiciones. Dice, le trajo tumores en el cuerpo, enfermedades. Los de Asdod, viendo la maldición, sacan el arca del pacto de su templo y la envían a otro lugar, a Gat. En Gat sucede lo mismo y la sacan de ahí y esto la mandan a Edom. No hallaban cómo deshacerse de la presencia de Dios. Estaban desesperados, no hallaban cómo deshacerse. No quiero más visita. No, que sabe que yo cuando yo hice esa oración, yo no pensé bien. ¿Me estás escuchando? No tienen el cimiento. Pablo dice, ya está puesto el cimiento. Lo que necesitas es a Jesús en tu vida. No la religión, no la iglesia. Tú no estás aceptando esta iglesia, no estás aceptando a los líderes o al pastor, estás aceptando a Jesús. Ese es tu cimiento. Para edificar tu vida necesitas ese cimiento. Entonces, cuando se llega a la presencia de Dios por casualidad, requiere del compromiso y de preparación en cimentación en la vida de ese hombre. Porque de lo contrario, el proceso se hace más fuerte y muchos abandonan su presencia, como lo hicieron estos filisteos, tratando de deshacerse de la presencia de Dios. Por casualidad. Les llegó y no hallaban cómo deshacerse de ella. De Asdod la agarran y la mandan a Gad. Y de Gad la mandan para Ecrón. Y de Ecrón, ¿qué hacemos ahora? ¿A dónde la mandamos? Cuando una persona acepta a Jesús por casualidad, encuentra extraña la situación. Es que esto cambia el curso de nuestra vida. O sea, no estamos acostumbrados nosotros a ir a la iglesia el domingo. O no estamos acostumbrados a que venga gente a hablarnos del evangelio acá. No, es que nosotros estamos acostumbrados a nuestra forma de vida. Yo los domingos en la mañana salgo a pasear al perro. A mediodía estoy jugando golf con... por dar un... Entonces toda esa cosa cambia. Entonces no hayan cómo deshacerse y el hermanito viene a golpear la puerta y le dice, vengo a buscar algo al culto. Dile que no estoy. No hayan cómo deshacerse de la presencia de Dios. Y posiblemente estoy dando justo en el clavo. Alguien pensó eso en la mañana. Dile que no estoy. Siguió insistiendo ya. Dice, hola hermanito, sabe que yo no iba a ir. Pero ¿cómo no va a ir? Vamos, pero vamos y vamos. Y ya bueno, vamos. Y aquí está. Diciendo, qué raro me siento. Claro, se va a sentir raro porque le falta cimiento. ¿Qué le falta? Cristo en su vida. Es el único que puede llenar el vacío de su alma, de su espíritu. Necesita a Jesús en su vida. Así que muchos comienzan sin el cimiento. Y sin el cimiento fácilmente quieren deshacerse, como los filisteos trataban de deshacerse y abandonar la presencia de Dios. Porque la adversidad que se les estaba viniendo encima, las pruebas que se les venía encima, no las toleraban. Todos hemos vivido la experiencia, ¿no? Hemos aceptado al Señor y parece que nos llueve.
Una tras otra, una tras otra. Aunque los pentecostales nos dicen, y entre esos nosotros, que después de la prueba viene dice uno por ahí, yo todavía espero la bendición. Prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y es ahí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos cimentemos en Él y nos agarremos de Él y no nos soltemos más. Eso quiere entonces un compromiso con Él. Agárrate de mí, el diablo te va a bandolear, el diablo te va a sacudir. Recuerde usted lo que le dijo a Pedro el Señor: el diablo me ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Y qué le dijo Jesús a Pedro ahí? No le dijo, no te preocupes, porque no le voy a dar permiso al diablo, lo voy a detener. No, le dijo, pero no te preocupes, yo voy a orar por ti. O sea, el diablo te va a zarandear, pero yo voy a orar por ti. Así que no te asustes cuando vengan problemas, agárrate del Señor. Tú necesitas entrar en la presencia de Dios. No conocer de Dios tan solo, entrar en la presencia de Dios. Cuando vengas al culto, cuando estés en tu casa, cuando ores al Señor, no ores por tus problemas. Primero entra en la presencia de Dios. Porque cuando entras en la presencia de Dios, todo está saneado, todo está solucionado, todo tiene arreglo. Porque Dios sabe tus necesidades y conoce lo que estás viviendo. Y cuando tú entras a su presencia sin petitorios, sin pedir ayuda, en otras palabras, Dios se complace. He aquí mi hijo solo viene a adorarme, solo viene a alabarme. ¿Cómo no voy a bendecirlo? ¿Cómo no voy a ayudarlo? ¿Cómo no voy a levantarlo? ¿Cómo no voy a sanarlo si él viene a adorar mi nombre? Aleluya. Muchas personas pueden conocer de Dios, pero muy pocas pueden conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios. Cuando conozcamos a Dios, no es que nos olvidaremos de los problemas, pero ahí entenderemos lo que dice ese versículo. Todos los cargados, trabajados, vengan a mí. Yo los haré descansar. ¿Alguien me ayuda con ese versículo? Parece que se me olvida a mí. Dice en algún momento ahí que Él va a llevar nuestra carga, parece. ¿Lo dice? Lo dice. ¿Pero cuándo? Vengan a mí. Vengan a mí. ¿Estás entendiendo? Dice, vengan a mí, dice el Señor. Tú entras en la presencia de Dios y Él lleva tu carga. Él te hace descansar. Ya no tienes que estar pensando, ni preocupado, ni asustado, ni atemorizado, sino que tu vida es diferente porque estás en las manos de Dios y tú caminas tranquilo porque Dios está en el asunto. Lo único que tú haces es glorificar a Dios. Termino este mensaje. Hay una realidad, hermano, y la Biblia está llena de esas realidades. Cuando tú y yo comenzamos a entender quién es Dios y le conocemos a Él, tus problemas y tus dificultades que vas a tener, que vas a vivir, que vas a experimentar, tendrán la solución en la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Llegarás a cada culto para buscar la presencia de Dios. Te voy a decir algo, ya no vendrás por si acaso. Porque hay muchos que dicen esta frase, dice, ojalá el culto hoy día esté
esté bueno. ¿Qué significa eso? Porque si está bueno, ahí a lo mejor me puedo gozar. Conoces de Dios, pero no lo conoces a Él. Si conocieras a Dios, tú sabrías que esté bueno o esté malo el culto, Dios está para ti, Dios está para bendecirte y Dios está para levantarte. ¡Aleluya! En todo lugar estamos en la presencia de Dios. Esto tiene mucho más para sacarle, hermano, y quizás lo haré en el segundo mensaje. Porque la verdad es que la mayor parte de las iglesias en este tiempo no están entrando en la presencia de Dios. Tu vida se enfría. Te vuelves religioso. En los conflictos y los problemas que vives te desesperas, te asustas y lamentablemente pierdes lo más importante, que es tu comunión con Dios. El diablo se aprovecha de esa debilidad, de la falta de confianza en el Señor. Dios desea y quiere, y termino, que podamos conocerle a Él. Dejar de estar intimidados por los problemas, por las dificultades e incluso de Él. Él no aparece aquí. No pienses que Él va a aparecer aquí. No. Él viene para bendecirte. Él viene para tocar tu vida. Eran discípulos y estaban en la barca en medio del mar y la tempestad ya les hundía y la tempestad ya los volcaba con barca y todo, y allí estaban luchando y bregando y trataban de sacar adelante la barca, y de pronto a la distancia un fantasma. Y allí es donde se les pone caótica la vida a los discípulos, como a muchos de nosotros. Pero ahí vemos lo impresionante de Dios. No llega para asustarlos, no, Él llega para animarlos. Por eso a distancia se da cuenta del temor y el miedo que sentían los discípulos, y Él les grita: tened ánimo, no temáis, yo soy. Puedes estar viviendo montones de problemas y dificultades y parece que ninguno de ellos se va a solucionar. Pero óyeme, hermano querido, escúchame bien. Cuando entras a la presencia de Dios, no hay problema que pueda mantenerse. No hay problema que pueda seguir. No hay enfermedad que pueda continuar. Porque la presencia de Dios es la que tiene el poder para ayudarte, para levantarte, para animarte, para sanarte, para libertarte, para darte respuesta a tu vida. Y solo necesitas entrar en la presencia de Dios. Ponte de pie, iglesia, y dale ese aplauso de alabanza al Señor. Oh, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. A ti es la gloria, Señor. Aquí es la alabanza. A ti es la alabanza, Señor. Solo dos preguntas para este llamado. ¿Estás intimidado? ¿Te das cuenta que por una casualidad has conocido de Dios?
necesitamos entrar en la presencia de Dios. Voy a poner esto. Desde mucho tiempo he escuchado a muchos predicadores abordar el tema del sacerdote entrando al lugar santísimo. Y cada uno de ellos interpreta de la misma manera la entrada del sacerdote al lugar santísimo. Lo muestra como una persona asustada, atemorizada ante la muerte inminente, con una cuerda atada a su cintura, sabiendo que en cualquier momento él puede morir dentro de ese lugar. Cada predicador que he oído y he escuchado lo muestra así. Y quizás ese sea el grande error de muchos predicadores que amedrentan a la congregación para que la gente no entre a la presencia de Dios. Muestran la presencia de Dios como algo terrible, como algo que destruye, como algo que lacera la vida. ¿Sabes tú que el sacerdote se preparaba todo un año? Todo un año. Porque sabía que tenía una sola oportunidad al año para estar en la presencia de Dios. Cuando el sacerdote entraba, te lo voy a decir, entraba con un gozo y con una alegría extraordinaria. Ese hombre decía: y pensar que yo entre miles de judíos, yo voy a estar en la presencia de Dios. Yo voy a estar en la presencia de Dios. Todo un año para poder estar en la presencia de Dios. Y Jesús vino y cambió todo aquello. Y su muerte en la cruz rasga el velo del templo desde arriba hasta abajo y nos abre el lugar santísimo. Y ahora no tienes que esperar un año. Ahora no tienes que esperar un momento especial. En cualquier momento puedes entrar en la presencia de Dios. En cualquier momento puedes estar en presencia de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilloso eres, Señor! ¡Qué maravilloso eres! ¡Qué maravilloso eres! Ministerio Pastor Hugo Alfonso Montesinos ha presentado el mensaje de Dios. Esperamos que Dios haya bendecido su vida.